gusto tenerles a cada uno de ustedes, hermanos. Bendiciones. Tenemos con nosotros en este día al doctor Yatensi Bonilla, un exégeta bíblico, profesor, pastor, escritor y conferencista internacional, que nosotros como Iglesia de Dios pues sentimos un orgullo tenerle entre nosotros como un ministro de la Iglesia de Dios, que está poniendo en alto el nombre de la Iglesia de Dios en diferentes lugares, en diferentes países, a los cuales él ha sido invitado ya en otras ocasiones. Es más, aquí en El Salvador ha estado, creo que por lo menos en 2 ocasiones con nosotros. Esperamos tenerle una próxima ocasión, Pastor Yatensi. Esperamos que su agenda no esté tan apretada para el próximo año, si esta situación mejora, ¿verdad? Con ayuda del Señor, esto tiene que mejorar con respecto a esta pandemia, para que así pueda compartir con nosotros. Ahí estaremos, Omar, claro que sí. Perfecto. Según nuestro historiador oficial, por decirlo así, el hermano Charles W. Cone, la Iglesia de Dios remonta sus orígenes, decía él, a 3 factores importantes. 3 factores importantes que se pudieron ver en la vida del pastor Richard Spurling. Eso está en la página 5 de su libro Como Ejército Poderoso, y dice que estos 3 factores fueron la oración, el estudio de la Escritura y el estudio de la historia de la Iglesia. Ahora, nosotros como Iglesia de Dios tenemos 14 artículos de nuestra declaración de fe. Y el primer artículo dice que creemos en la inspiración verbal de la Biblia. Y yo quiero preguntarle a usted, doctor Yatensi, pastor, ¿qué es la inspiración verbal de la Biblia? Bueno, empecemos, Omar. Excelente. Vamos a terminar la exposición oral hasta las 3:30, que hora de Salvador. Aquí es 1 hora después. Y después de la otro tiempo son preguntas de ustedes. Excelente. Mire, usted sabe que la Iglesia de Dios fue fundada por hombres sencillos y humildes, campesinos, en el famoso avivamiento de la calle Azusa en Los Ángeles. Era gente humilde, campesina, y eran muchos de ellos bautistas. Entonces, cuando ellos viven ese famoso avivamiento y ellos empiezan a hacer la declaración de fe, claro que la declaración de fe no fueron hechos por expertos biblistas, ni por grandes teólogos, ¿no? Sino por gente buena, gente de fe, gente que vivían de la palabra, gente sencilla. Y la primera declaración es que creemos en la inspiración verbal de la Biblia. ¿En qué consiste la inspiración verbal de la Biblia? Ellos pensaban en el dictado, que Dios dictó la Biblia a la oreja, al oído de los escritores, que Dios dictó la carta a los romanos a la oreja de Pablo, que Dios dictó a Moisés el Pentateuco. Entonces, ellos entienden la inspiración verbal como un dictado. La teoría del dictado, que Dios dictó la Biblia, hasta con punto y coma, ya eso ha perdido peso, ha perdido valor. Porque ya sabemos que la inspiración verbal hay que reinterpretarla. Tenemos que reinterpretarla así. Porque ya la gente ya con los estudios avanzados en Biblia, en papirología, en lenguas antiguas, en códices, en manuscritos antiguos, sabemos que la inspiración verbal de la Biblia como una forma de dictado ya no procede. Como obispo de la Iglesia de Dios y futuro supervisor mundial de la Iglesia de Dios, no, eso de supervisor mundial es un chiste mío, pero sí como ministro, obispo de la Iglesia de Dios, yo he hablado, y como vicepresidente del CEMISUD, he hablado con muchos obispos que tienen que volver a revisar la declaración de fe. Ya la declaración de fe debe ser actualizada, porque hay puntos doctrinales que ya son insostenibles con el avance académico, con los nuevos descubrimientos. Y uno de esos puntos que debe ser revisado en la actualidad es la declaración de fe, que es la primera,
creemos en la inspiración verbal de la Biblia como un dictado. Ahora, hay que recontextualizar, hay que revisar el primer artículo de la Declaración de Fe. ¿Por qué? Porque actualmente ya la inspiración verbal de la Biblia en forma de dictado ya no tiene valor. Es todo un proceso, es todo un proceso de inspiración que nos toca de nuevo reacomodar ese principio doctrinal. Voy a decir por qué. Y al final voy a formular una propuesta de cómo debería ser redactado ese primer artículo de la Declaración de Fe. ¿Cómo debe ser redactado? Esa va a ser mi propuesta, lo último. Pero primero voy a desmontar, voy a desarticular que la inspiración verbal del dictado ya no procede. ¿Por qué? Primero, que la Biblia no se escribió en español, ni en inglés, ni en alemán, sino en lenguas muertas que ya están en desuso. Se habla que el Antiguo Testamento se escribió en hebreo arameo y el Nuevo en griego con una influencia del latín. Siempre se ha considerado que el latín es como la cuarta lengua bíblica por algunas razones que ahora no hay el tiempo ni el momento para discutirlo. Entonces, también se escribió la Biblia en materiales que ya no se usan. La Biblia no se escribió en computadora, en PDF, y no se escribió ni en papel, ni en máquina de escribir, ni en papel bond. No. Se escribió antes el Antiguo Testamento primero en piedra tallada, después en arcilla, en ostracas, pedazos de cerámica. Y después en el papiro. Y el papiro fue el primer papel antiguo que apareció. El papiro aparece más o menos 13 siglos antes de Cristo. Y el papiro era un árbol que lo producía el Nilo, en las riberas del río Nilo, en el antiguo Egipto. Y el papiro era hecho por fibras del tallo de ese pequeño árbol largo con hojas fosforescentes. Y ahí se pegaban las fibritas en líneas verticales y horizontales. Y era tan débil que en cualquier momento el papiro se iba deshilachando, desintegrando. Y la primera tinta fue el hollín del horno mezclado con agua. Muchos de ustedes conocen los hornos de barro. Yo, porque soy jovencito, no, a mí me han contado que antes las abuelitas hacían el pan, el hornado en hornos de barro. Y yo creo que usted, Omar, debe acordarse, José Gilberto, esos hornos de barro. Y después se raspaba en las paredes del horno, se mezclaba con agua, eso servía de tinta. Con ese primer papel se transcribió un gran manuscrito del Antiguo Testamento hecho con un hebreo cananeo al hebreo con letras arameas en los tiempos de Esdras. Entonces, el Nuevo Testamento también se escribió en papiro y en pergamino. ¿Qué es el pergamino? El pergamino nació en Pérgamo, por eso lleva el nombre, hacia el siglo III antes de Cristo, hacia el año 280 después de Cristo, cuando un famoso rey quiso no comprar más papiros de Egipto, inventó su propio papel y el pergamino es cuero de vaca. Y más que de vaca vieja, que los cueros de vaca vieja es bien duro. Usted ha visto las vacas viejas. Uy, usted coma carne de vaca vieja, que eso es durísima la carne. Y no se diga el cuero. Entonces, el pergamino lo hicieron de de cuero de ternerita o de ternero, que más suave, o de feto de ternero. Algunos se me ríe, el William se ríe porque no sé en cuál cuero de vaca vieja está pensando, William. Entonces, el pergamino, que era cuero de ternero de feto, fue el mejor papel, porque con eso se transcribían los textos. Y ahí nació el formato de libro con el pergamino. Bueno, con esos materiales se escribió las escrituras, sobre todo el Nuevo Testamento.
Ahora hay un problema técnico. Yo creo que Ahí está la Madre Teresa de Jesús. Ya. Ahí hay un problema técnico. ¿Cuál es el problema técnico? Que gran parte de la Biblia se escribió en papiro y el papiro no duraba mucho por dos razones. Se deshilachaba la hoja de papiro y segundo, la tinta, que no era una tinta especializada, se borraba porque era hollín de los hornos con agua, eso desaparecía. Y como no había fotocopiadora, porque la fotocopiadora aparece con la invención de la imprenta hacia el año de 1453 o 55 con Gutenberg o Coster, entonces volvían a transcribir el papiro a otro papiro. Y también la copia del original también no duraba más de un año. También se desintegraba y se borraba y volvían a transcribir. O sea, la Biblia es copia de las copias, de las copias, de las copias, de las copias, de las copias. Un momentito que tome un juguito. De las copias, 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 de las copias de unos originales. Entonces, usted va a un museo de la Biblia en Roma, en Oxford, que hay un buen museo de la Biblia ahí, ahí están los famosos papiros de Osirrinco, en Oxford, o el de Jerusalén, y no puede decir, señor director del museo, tenga la bondad, presénteme una copia o el original donde el apóstol Pablo escribió la carta a los romanos. No hay. Lo que hay en los museos son las copias más cercanas de los originales, ya sea en códices, y los códices son formatos más completos de un texto bíblico, o papiros que son fragmentos de un texto. Esa es la verdad. Entonces, se ha descubierto que los copistas, los que transcribían el original a una copia y después los copistas de otra copia y de otra copia, nunca copiaron idéntico. Hay muchas variantes de una copia a otra copia, de una transcripción a otra transcripción. Entonces me pregunto, ¿cómo mantener la declaración, el primer artículo de la declaración de fe, que creemos en la inspiración verbal de la Biblia, o sea, en un dictado, cuando ya las copias van aumentando añadidos y variantes? Un ejemplo, y esto no es teoría, esto son ciencias bíblicas. El capítulo 21 de Juan no está en los pergaminos, en las copias más antiguas. El capítulo 21 de Juan es un añadido posterior. Y eso es algo que corresponde a una verdad científica. E inclusive, en la última parte del capítulo 16 de Marcos, capítulo 16, sí, versículo de 9 al 20, no está en las copias más antiguas, sino en copias posteriores. Del 9 al 20 eso es un añadido. E inclusive en primera Juan, que estos tres dan testimonio, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no están en las copias más antiguas del siglo II, después de Cristo, del Nuevo Testamento. Está en una copia del siglo VI. Oye, interesante. E inclusive, hay un añadido que solamente la Reina Valera lo contiene. ¿Cuál añadido es? ¿Se acuerda del milagro en el estanque cuando dice, y había un ángel que batía las aguas? Sí. Eso no está en los manuscritos más antiguos, eso está en el latín. Solamente se encuentra en la Vulgata Latina de los siglos IV y V y también en la Reina Valera y en la versión del Oso. En conclusión, si mantenemos la teoría de la inspiración verbal de la Biblia como dictado, nos quedamos sin Biblia. Nos quedamos sin Biblia. ¿Por qué? Porque ya la Biblia es producto de muchos textos que han sido adaptados a las circunstancias históricas. Y otra cosa, no conocemos los originales, porque los originales desaparecieron junto con las primeras copias. Un ejemplo. Usted por lo menos, esos experimentos han hecho.
los grandes biblistas científicos, un ejemplo, cuando trataron de buscar todos los manuscritos que coincidiera con Hechos, cuando trataron de revisar todos los manuscritos en griego, en la lengua original de Hechos, del libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿sabe cuántos manuscritos habían en los 3 primeros siglos? 100 manuscritos sobre el libro de Hechos. Y los 100 manuscritos sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles de los 3 primeros siglos de nuestra era no coincidían. No coincidían. Entonces, ¿qué hace el científico? Toma los 100 manuscritos más antiguos de los 3 primeros siglos de nuestra era y tratan de hacer un solo manuscrito, de hacer coincidir los 100 manuscritos de Hechos de los Apóstoles, que son 100 copias que están conservadas en los primeros 3 siglos. Entonces, ¿cuál es la copia más original? Bueno, aquí entra una ley en arqueología que dice, la copia más antigua es la más cercana al original. Entonces, en conclusión, mantener la teoría y el primer artículo de la declaración de fe, que creemos en la inspiración verbal de la Biblia, ya está desactualizado. Tranquilo, como yo soy obispo y espero ser el superior mundial de la Iglesia de Dios, tengo que dar una propuesta de diálogo para no perder mi credencial de obispo. Ahora bien, aquí hay un problema técnico. Voy a poner un ejemplo. Omar, ¿puedo hablar a calzón quitado con la verdad purita o me cuido mejor? Usted es el director de educación. ¿Qué me dice, Omar? Sí. No, podemos hablar acá porque nuestros hermanos tienen que formarse, ilustrarse, capacitarse y tienen que entender todo esto que es lo que se está dando dentro del círculo académico. No podemos aislar la parte de la academia de nuestras iglesias. Omar, cuando yo me presente como candidato a supervisor mundial, usted se va a votar por mí, ¿cierto? Sí, claro que sí. Ya, ¿cuánto con su? Sí. Ahora bien, mire, chicos, hablemos, y ya me dio permiso Omar. Omar, sí. Hay un problema técnico. Se ha descubierto que las copias, muchas copias de la Biblia, hay errores. ¿Por qué? Porque los copistas eran como la canción de Shakira, ciegos, sordos y mudos. Eran viejitos, así como José Cáliz, ancianitos, que no veían ni por la suegra. Y como no habían lentes, como ahora, ellos eran viejitos, muchos eran ceguetones, así eran los copistas antiguos, sí. Entonces es obvio que cometían errores y horrores, ¿sí? Eso se llama la dictografía. Y eso se aplica más en el texto griego del Nuevo Testamento. La dictografía. ¿Qué es una dictografía? Una dictografía es, eso se da más en griego, confundir una letra griega con otra. Ajá. Confundir una letra griega con otra. Y la escritura que se usó para escribir la Biblia, tanto en hebreo como en arameo y griego, fueron con puras mayúsculas. En aquel entonces no había minúsculas. Las minúsculas del griego aparecieron 3 siglos después de Cristo. Entonces, en las letras unciales mayúsculas, en el griego las 24 letras son muy parecidas. Ahora se ha descubierto un error. Hay una dictografía muy fuerte que ya ningún traductor quiere corregir para no hacer quedar mal la Biblia. Un ejemplo. En la primera de Corinto, primera carta de Corinto, capítulo 1, con el tema de las divisiones. Dice las traducciones, y hablemos de la Reina Valera, dice Pablo, ¿acaso está dividido el cuerpo de Cristo? Uno dice, yo soy de Apolo, ¿sí o no? Sí. Yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo. La pregunta es,
¿Por qué Pablo se enoja con los de Cristo? El grupo que diga yo soy de Cristo están bien porque son de Cristo. Los que están mal son aquellos que dicen yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, porque son seguidores humanos. Pero los que dicen, el cuarto grupo que yo soy de Cristo, ¿por qué están mal? ¿Sabe cuál es el error? Ahí hay una ditografía ya detectada por los eruditos. ¿Sabe qué es Crispos? La propia traducción debería decir así. ¿Acaso está el cuerpo de Cristo dividido? Porque unos dicen, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, de Cefa, yo soy de Pablo y yo soy de Crispos. Porque Crispos sí fue un líder que bautizó Pablo en Corinto y Pablo lo dice ahí. Entonces, un copista cometió un error. La palabra Christos a Crispos en el griego hay dos letras que se diferencian. Entonces, el copista confundió la capa, la K de Crispos con la J de Cristos. También confundió la pi de Crispos con la tau de Cristos. Entonces, en lugar de transcribir Crispos, transcribió Cristos. Y cuando se tradujo a las lenguas vernáculas, las lenguas como el inglés, español, alemán, se quedó con ese error que se llama dictografía. O sea, ya se quedó así. Entonces la gente cuando lee ese texto dice, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo. La pregunta es, el grupo que dice que son de Cristo, ¿en qué están mal? ¿Están bien? Un grupo que diga, yo soy de Cristo, dígame si están mal. Los que están mal son los otros. Los que dicen, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, yo soy, qué sé yo, de Apolos. Porque hay una dictografía. Pastor, entonces, sí, dígame. ¿Puedo hacer una acotación? ¿Puedo hacer una acotación ahí? Hágalo, Omar, hágalo. Por ejemplo, un filólogo español que yo creo que algunos de nuestros hermanos que nos están viendo han escuchado de él o han leído, Antonio Piñero, dice que hay unas 400,000 variantes, más o menos, pero él también ahí menciona de que dentro de esas 400,000 variantes, un buen número de ellas son eso, lo que usted nos está mencionando, una letra, dos letras, una división que no se efectuó donde debía de efectuarse. O sea que son a veces variantes que no tienen mayor relevancia, mayor importancia y que tampoco vendrían a cambiar lo que es nuestro sistema de creencia. Pero hay variantes que son más relevantes, más importantes, Pastor Yatensi, aparte de esta que usted nos está diciendo, que sí vendría a afectar un poco nuestro sistema de fe, nuestra creencia en la palabra del Señor. Muy de acuerdo, Omar, totalmente de acuerdo con usted. Y hay muchas variantes. Uy, no se diga del Apocalipsis. Hay muchas variantes que la gente ha hecho doctrina escatológica de la Reina Valera del Apocalipsis, que hay cosas que son insostenibles. Es una gran verdad, Omar. Ahora, el problema cuando son textos antiguos como la Biblia, y no antes la Biblia, las obras de Platón, de Aristóteles, que fueron hechos antes de la imprenta del siglo XV en nuestra era, son difíciles de tener una traducción correcta. Por eso que nunca hay traducción perfecta. Si eso es en el griego, si hay variantes en griego, ¿cómo no será malas traducciones del griego o del hebreo, del arameo al español o al inglés? O sea que es complicado. Por lo menos hay temas, hay errores en la Biblia. Ojo, cuidado, aclaremos. Yo no estoy criticando la palabra de Dios. Yo lo que critico son las traducciones, porque las traducciones son hechas por traductores y las traducciones son sujetas a errores. Yo estoy seguro que la propia Biblia, escrita en los originales, con los autores correctos, los primeros autores como Pablo, Isaías, en sus propios manuscritos, ahí no hay error. Porque ahí está el primer sentido, ahí está lo que quiso decir el biblista, el escritor sagrado, el agiógrafo sagrado. El problema no es el original, que eso para mí no hay una verdad. El problema es que al desaparecer el original, la Biblia quedó en manos de copia, y de traducción. Hay traducciones mal hechas, que yo soy el primero en criticar traducciones. Ahora sí,
cómo mantener la teoría de la inspiración verbal de las escrituras. Decir que el dictado, y ¿sabe cuál es el problema? Que nuestra gente piensa que la Reina Valera del 60 es la Biblia de Dios y que la versión que leemos en español no hay error. Casi que pensamos que Dios dictó la Reina Valera en español. Y no sabemos que ese texto, Reina Valera como la Jerusalén y otras versiones son meras traducciones. Y a propósito, los invito, el próximo martes, yo tengo un programa por el Semisud y espero que ustedes lo vean, que se llama Respuestas a Preguntas que Incomodan. Todos los martes, así lo está viendo William, veo que usted es un seguidor, todos los martes a las 6 de la tarde, hora de El Salvador, 6 de la tarde todos los martes, por Facebook Live, sobre respuesta por el Facebook del Semisud Fleret, y los invito. Y este martes vamos a hablar sobre las versiones de la Biblia. Todos los martes ustedes van a ver ese programa y también pueden ver mi canal YouTube, ya te enseño donde están muchos videos sobre esos temas. Es gratis, no cuesta nada. Entonces, ¿cuál es el problema de fondo? Lo que tenemos traducido al español, más que traducciones, son interpretaciones. La Biblia no hay ninguna versión intacta de una con otra. Todas las versiones dependen de los traductores. Usted consigue una Biblia católica con lenguaje católico, una Biblia pentecostal con lenguaje pentecostal. ¿Por qué? Porque no hay ninguna versión de la Biblia idéntica a otra. Todas las versiones son interpretaciones y traducciones subjetivas del traductor. Entonces, ¿cómo mantener la teoría de la inspiración verbal de la Biblia? Ahora, si nosotros decimos que la Biblia fue dictada, en forma audible, con el dictado de inspiración verbal, la única que no tiene error es los originales. O sea que las copias van dañando el dictado. Y si las copias dañan el dictado, la inspiración verbal, nos quedamos sin Biblia. Entonces, yo sí creo que lo que tenemos en español sí es Biblia. Me va a tocar reacomodar el primer artículo de la Declaración de Fe. ¿Sabe cómo lo redactaría yo? Escríbalo. A mí me gusta criticar, dar una propuesta. Escriba. Creemos en la inspiración revelacional en las escrituras. Creemos en la inspiración de la revelación. Creemos en la inspiración revelacional en las escrituras. A través de un proceso donde Dios intervino. A través de un proceso donde Dios intervino. Repito, creemos en la inspiración revelacional de Dios en las escrituras a través de un proceso para no quedarme sin Reina Valera, para no quedarme sin la Jerusalén, la NBI. Espero que con esa propuesta gane la supervisión general. No, sí. Lo que voy a ganar es la excomunión. Pastor, o no sé si va a agregar algo más ahí, porque dígame. Dentro de los círculos académicos, estamos hablando diferentes seminarios, cuando ya se llega a ciertos niveles, se hace una propuesta donde pueden, bueno, quien la diga puede ser, bueno, quemado, ¿verdad? En la hoguera, por decir así, si estuviéramos más que todo en la época medieval, donde se dice que la Biblia contiene la palabra de Dios. Esa expresión, entonces muchos la critican que es demasiado fuerte, hablando hoy en día de lo que nos ha llegado a nosotros en base a traducciones. ¿Es correcto decir que contiene la palabra de Dios o que es totalmente la palabra de Dios? Porque muy bien la pregunta. Donde se viene un problema, díganos. Como dijo el gran
cantante salmista ecuatoriano, que en paz descanse, Julio Jaramillo, no me toques ese vals porque me mata. Ahora bien, sobre esto, mi amigo Omar, Sí, voy a responderle con la opinión de los reformadores. sí, Con ellos me voy a escudar. Cuando uno lee a Lutero, a Martín Lutero e inclusive a Juan Calvino, citando a los mejores exponentes de la Reforma Protestante, citemos a Lutero. Lutero dijo, y también voy a citar a Karl Barth, el teólogo de la neortodoxia, que es uno de los teólogos más brillantes del siglo XX, que las iglesias nuestras siguen, la neortodoxia, en contra del liberalismo protestante. Dicen ellos, la Biblia contiene la palabra de Dios. Si decimos que toda la Biblia es toda la palabra de Dios, pues Dios es muy limitado. Dios es muy limitado. Dios está por encima de la Biblia. Lo que está en la Biblia es una parte del pensamiento divino. Lo que está en la Biblia es lo que Dios quiere que el hombre conozca. Lo que está en la Biblia es lo que Dios quiere, lo que el hombre conozca. Porque Dios está por encima de la Biblia. Porque la palabra de Dios es inagotable. Repito, la palabra de Dios es inagotable. Porque la palabra de Dios es la expresión del ser infinito, del ser perfecto. ¿Y cómo puede ser que todo el pensamiento de Dios esté contenido en un libro? ¿Cómo puede ser? Escrito en lenguas antiguas que no tenían ni acentos ni comas. Entonces, yo me atrevo a decir que la Biblia contiene la palabra de Dios, una parte de lo que Dios quiso decirle al hombre, porque Dios está por encima del hombre. Entonces, Martín Lutero, igual que Karl Barth, dicen que la palabra de Dios no es tanto la Biblia. La Biblia es el testimonio de la palabra de Dios. Es el testimonio literario de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es inagotable. El pensamiento divino es inagotable. A mí decir que la Biblia es todo la palabra de Dios, mejor dicho, Dios es un ser limitado, que se le acabó el repertorio en un libro escrito. No, Dios está por encima de la Biblia y su palabra es inagotable. La Biblia es el testimonio inagotable de la palabra de Dios, de la revelación. No sé si fui claro, sí, Omar. sí. Bueno, hay otro detalle también que nos estaban diciendo los hermanos, bueno, algunos hermanos, con respecto a la inspiración. Nos decían de que la inspiración también preservó a los autores bíblicos de hacer inclusiones y también de hacer omisiones con respecto a lo que Dios quería transmitir. Pero también nos estaban diciendo de que esa misma inspiración preservó a los copistas, que los copistas también fueron inspirados y que por lo tanto los copistas, inspirados siempre por el Espíritu Santo, ellos fueron libres de errores, porque eso también lo menciona el doctor, creo que Miguel Núñez, donde no podemos decir, decía él, de que estos copistas a la hora de hacer una traducción o de hacer una copia, perdón, de algún manuscrito, ellos tuvieron errores porque el mismo espíritu evitó que tuvieran errores. No sé qué nos puede aportar más con respecto a lo que usted ya nos estaba diciendo con respecto a eso. Depende de la fe. Claro que la teología dice eso, pero ya los expertos, los científicos, ven errores, como la dictografía que acabo de señalar. E inclusive las traducciones, hay traducciones mal hechas. Mire, una traducción, hagamos un ejercicio. Mejor dicho, ahí termino mi participación. William, ¿tiene la Reina Valera del 60? Ahí dígale a la esposa que le mande la Biblia. Mire, William, busque en Marcos 4. Todos también, busquen todos.
Marcos 4, Reina Valera, busquen Reina Valera. Pero quiero que alguien busque la NBI y la lenguaje actual. Tengo Marcos 4. Ya, William. Oiga, William, me dicen que usted estudió, ¿usted sabe mandarín? La lengua de los chinos. Porque que es mandado por la mujer, dicen. Bueno, los que me conocen, yo uso mucho la pedagogía. Me gusta contar chistes cuando enseño. Es parte de mi personalidad, el chiste. Busque Marcos 4, William. 4:1 en adelante. No. Tranquilo, William. Sí. Capítulo 4, versículo del 10 al 12. 10 al 12. Del Excelente. 10 al 12. Antes de que William hable, todos busquen Marcos 4 del 10 al 12. Les hablo del contexto de la parábola. Jesucristo habló la parábola del buen sembrador y nadie entendió esa parábola. Entonces le preguntan los discípulos el propósito de la parábola. ¿Por qué Jesús hablaba en parábola? Y esa traducción da miedo. Ahora sí lea William despacio, con voz de arcángel. Dice así: cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. O sea que Jesucristo habló en parábola para que no se conviertan y no les sean perdonados los pecados. ¿Entendieron eso? Sí. ¡Qué grave! Ahora sí, amigo, eso puede ser palabra de Dios. Pienso yo. Yo cuando sea supervisor mundial, al otro día voy a cambiar no voy a cambiar, voy a redactar de nuevo el primer artículo de declaración de fe. Claro que los griegos me van a sacar a puros balazos de allá. Pero los contratos de guardaespaldas me llevo a Omar que me cuide las espaldas junto Sí, con vamos. William, que están contratados. Excelente. Ya pensemos, chicos. Dígame, le preguntan los discípulos, Jesús, ¿cuál es el objetivo de la parábola? Le dice Jesús, a ustedes les revelé estar con ustedes, pero a los de afuera, o sea, a los gentiles, a los que no eran discípulos, se les reveló con parábolas para que viendo no vean, escuchando no entiendan o no oigan, para que no les sean perdonados sus pecados, para que no se arrepientan. O sea que Jesús habló en parábolas para condenarlos. Así dice, ¿sí o no, Omar? Sí, sí, así lo. Vuélvelo a leer, William. Antes que lea William, Omar, tenga la bondad de ayudarme con la NBI, con otra traducción. La Dios habla hoy. ¿Quién quiere leer Dios habla hoy? Tengo aquí traducción en lenguaje actual. Ya, lea el lenguaje actual. El 9, 4:9. No, del 4 del 10 al 12, todo. Del 10 al 12, ok. Sí. Dice así, después cuando ya se había ido casi toda la gente, los que quedaron con Jesús y los 12 discípulos le preguntaron, ¿qué significaba el ejemplo del campesino? Jesús les respondió, a ustedes les he explicado los secretos del reino de Dios, pero a los demás les enseño solamente por medio de ejemplos. Parábola. Así dice, aunque miren no verán, y aunque oigan no entenderán, a menos que se arrepientan de sus pecados y pidan perdón a Dios. O sea que cambia el sentido. Jesús habló en parábolas para que se arrepientan. ¿Sí me entiende? Sí. En cambio, la Reina Valera dice que Jesús habló en parábolas para que no se arrepientan. ¿Cambió el sentido? Salvador, sí. ¿Quedó claro? Allá. Berrios, ¿quedó claro?
Berríos. La señorita Frine Reyes, ¿quedó claro? Teresa de Jesús, ¿quedó claro? Amén, hermano. Eso me gustó, vio la hermana Frine. Chévere la hermana Frine. Ahora, pero mucho de la Reina Valera. Y saben que esa traducción la escuché predicar de un calvinista que cree en la predestinación. ¿Sabe qué dijo un calvinista que cree en la predestinación? Dijo, Dios ha predestinado a los que se condenan y se salvan. Y a los que se condenan, Cristo las habló en parábola para que se condenen. ¿Entendiendo esa traducción? Y todo por una mala traducción de la palabra dilmat, que se ha traducido para que no se arrepientan. Pero la traducción correcta es al menos que se arrepienta, que es diferente. Ahora, usted mismo diga, ¿cómo considerar una traducción? ¿Cómo se puede considerar una traducción como inspiración verbal de la Biblia? Y si decimos que la inspiración verbal de la Biblia fue en el dictado, pues nos quedamos sin Biblia, porque lo que nosotros estudiamos son traducciones. Entonces, para no quedarnos sin Biblia, nos toca recomponer el concepto de inspiración. Entonces, ahora sí, tenga la bondad, Omar, ya para terminar, lea mi propuesta para ganar el voto. ¿Qué fue lo que yo dicté? Oh, pero yo no la anoté, pastor, disculpe, pero Ya, yo no, vi varios hermanos que lo... Para lo eso me anotaron. hice sacerdote católico para perdonar pecados. No me Léalo, William. Dice así, creemos en la inspiración revelacional en las escrituras a través de un proceso donde Dios intervino. O sea que con eso, ese nuevo concepto de inspiración nos queda, ahora sí salvamos la Reina Valera. Porque quiere decir que los copistas, si cambiaron algo fue porque Dios lo quiso. Y si un traductor tradujo así, es porque Dios está ahí. Con esa nueva forma de entender el primer artículo, nos salvo la Reina Valera. Ahora sí, ¿fui claro, chicos? Ahora sí terminé, Omar. Ahora sí me pasé. Perfecto. Inclusive. Perfecto. Bueno, no sé, vamos a abrir un espacio si hay preguntas. Sí, yo tengo una pregunta, hermano Omar. Ok, perfecto. Bien, saludos, doctor Yatensi. Un gusto, Berríos. Quizás mi pregunta va en dos direcciones. Uno, Wilfred Harrington en su libro Iniciación a la Biblia, en el tomo 1, él habla al menos de 4 procesos de la formación del texto: la tradición oral, la tradición escrita, el compilador y un editor final. Entonces, él hace un planteamiento de que en esos 4 procesos estuvo presente el proceso de la inspiración. Esa es una pregunta que usted puede agregarme con relación a eso. Y la segunda pregunta es, tomando en cuenta, ¿qué papel jugó la inspiración en la selección de los libros de la Biblia? Tomando en cuenta que antes de que Atanasio en el 367 presentase el primer Nuevo Testamento, circulaban una serie de documentos que eran considerados también inspirados y eran usados de carácter eclesial. Entonces, ¿qué papel jugó la inspiración en la selección de los libros de la Biblia? Solamente, gracias, doctor. Muy bien, Berríos. Lo primero, usted me está dando la razón. Hay un proceso de copia, de edición, de todo. Eso es un proceso. Y lo segundo es la formación del canon. Hay otro problema. Cuando Pablo escribió las cartas, él nunca pensó que estaba escribiendo palabra de Dios. El canon del Nuevo Testamento recién en el siglo IV se canonizó el Nuevo Testamento. Pablo pensó que escribía cartas. ¿Quién fue el que pensó que lo que escribió Pablo fue palabra de Dios? La iglesia. Varios siglos después. O sea que Pablo le pasó que a Cristóbal Colón. Cristóbal Colón se murió sin saber que descubrió América. Él pensó que fue a la India, pero que le colocaron a los aborígenes, a los nativos indios por la India. Lo mismo, Pablo se murió sin saber que escribió palabra de Dios. Fue la iglesia la que canonizó la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento. Y los judíos de Jania, del siglo I después de Cristo, canonizó el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento se escribió sin pensar que era palabra de Jehová.
O sea que el canon del Antiguo Testamento fue hecho por el judaísmo y el canon del Nuevo Testamento fue hecho por la iglesia en diferentes concilios. La pregunta es, los santos padres de la iglesia que estuvieron en concilios como en Calcedonia, en Nicea, en Cartago, en el cuarto concilio de Cartago 396, que fue el concilio que definió los 27 libros del Nuevo Testamento. ¿Se equivocaron ellos? Y acuérdense que el Apocalipsis ganó por un voto. En los primeros concilios Apocalipsis salió. Apocalipsis no fue considerado en el primer listado. Apocalipsis ingresó por chiripa en el segundo listado. De cómo ver que los padres del concilio no se equivocaron. Si yo hubiera sido un padre conciliar, si yo hubiera sido un santo, San Yatensi del siglo IV, yo hubiera metido la carta de Apolos. Yo hubiera sacado 2 libros, que no lo digo cuál, porque no quiero que me cueste la candidatura a la supervisión mundial. Hubiera sacado 2 libros y hubiera metido 3 que no han sido metidos, como la carta de Apolo. Pero menos mal que no fui santo padre de la iglesia del siglo IV, que definieron el concilio. Entonces la pregunta es buena. ¿Estuvo el Espíritu Santo ahí? Pues me toca decir que sí, para no quedarme sin Biblia. Porque si cuestiono al Espíritu Santo en los procesos de canonización del texto, pues me quedo sin Biblia. Entonces me toca creer por fe. Ahora sí entienden por qué yo discuto con ese primer artículo de declaración de fe. Sí. Creo en la expresión verbal porque es insostenible académicamente. Insostenible. Entonces yo hago una propuesta bonita. Yo creo en un proceso. Amén. Que el Espíritu Santo tuvo en un proceso. Entonces queda así. Yo creo en un proceso revelacional. Lo que los copistas hicieron, estuvo el Espíritu Santo ahí. Lo que los santos padres hicieron para el canon, estuvo Dios ahí. Porque si no estiro la inspiración como proceso, me quedo sin Biblia. Pastor Yatensi, nos preguntan por acá, ¿qué versión nos recomienda? Justo el martes vamos a hablar de las versiones. Quiero que estén ahí en respuestas a preguntas que incomodan a las 6 por El Salvador con una taza de café. Ese va a ser el tema, el martes. Amén. En bueno, Facebook nos decían también, ¿qué sabemos del original? O sea, ay, hijo. Sí. Eso es más complicado más enredado que un bulto de anzuelos. Es complicado. Es complicado. Sí. Porque el original desapareció, desapareció. Sí. Los eruditos tratan de calcular cómo fue el posible original de cada libro de la Biblia a través de copias, tratando de observar las copias más cercanas al original. O sea que eso no es tan fácil. Entiendo, perfecto. No sé si hay otras preguntas por ahí. Vamos a ver. Otro, o de los compañeros que están acá dentro del grupo de Zoom. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta con respecto a la exposición que nos ha dado el pastor Yatensi Bonilla con respecto a la inspiración verbal de la Biblia. Damos un espacio. Si hay alguien ahí de los compañeros. Bueno, si no hay, puedo hacer otra pregunta yo, doctor. Bueno, no sé, lo que diga sí, el jefe Omar. Sí, haga la Berríos, no importa. Sí, todo como yo veo que nadie. Bueno, y la inspiración, el tema de la inspiración se delimitó exclusivamente a estos personajes o a los geógrafos bíblicos, o aún continúa. Le pregunto porque en una oportunidad le hicieron esa misma pregunta a Javier Picasa en una exposición hablando acerca de las religiones del mundo, de las religiones monoteístas. Y él dijo que la inspiración continúa. ¿Quién que dijo la inspiración eso? sigue estando presente, Javier Picasa. Bueno, ustedes saben, Javier Picasa es católico, un buen biblista, lo respeto mucho. Pero él responde desde una perspectiva católica, porque para los católicos la Biblia no es la única palabra de Dios, sino el magisterio de la iglesia. Pero si me pregunta a mí, que soy pentecostal a hueso colorado, ministro de la única iglesia que tiene la salvación, de la Santa Madre Iglesia de Dios, que fuera de la Iglesia de Dios no hay salvación. Si me preguntan a mí,
para mí ya la revelación, la inspiración como palabra ya está en la Biblia. Porque si vemos que sigue, está abierta, pues nos quedamos sin Biblia. Cualquiera inventa la Biblia entonces. Yo prefiero ser parte de ese pensamiento protestante. Gracias, doctor. Bueno, perfecto. Entonces, si no hay más preguntas con los compañeros, con los hermanos que nos están viendo a través de Facebook Live, ni tampoco con los hermanos que están dentro del grupo de Zoom, ¿no? ¿Alguna última aportación que usted nos quiera dar, Pastor Yatensi, con respecto a toda esta amalgama que tenemos hoy en día, que está atacando fuertemente la palabra de Dios en diferentes sentidos? Por ejemplo, para hacer un aporte más, hay un libro que dice si se equivocaron los traductores bíblicos con respecto a la homosexualidad, algo que está golpeando fuertemente con la ideología de género, diciendo que nosotros como iglesia tenemos, por decir así, una predicación de odio con respecto a ellos, viéndolos como algo inadecuado, incorrecto, cuando realmente en la antigüedad y dentro del mismo texto bíblico sí se les aceptaba, y nosotros no les queremos aceptar hoy en día. ¿Qué nos puede decir usted con respecto a eso, Pastor Yatensi? Hijo, es complicadísimo. Mire, hay muchas cosas que son complicadas para contestar, difíciles. Yo les invito a todos ustedes que estudien. Yo les quiero felicitar a Omar por esta iniciativa. Es primera vez que veo que una iglesia, un país, revisa la declaración de fe de la Iglesia de Dios. Me parece muy sabio. En un ambiente sano de crítica constructiva. Gracias por esa idea, Omar. Sí. Felicito a usted, al supervisor nacional, a mi amigo Miguel Perdomo, a quien lo conozco. Cuando yo era niño, él ya era ministro ordenado, Miguelito. Entonces, lo felicito a usted y a su liderazgo por esa buena iniciativa. Y estudien, prepárense. La iglesia, Dios tiene buenos seminarios, tanto en El Salvador, en Centroamérica, y hay uno que tiene un prestigio grande, el Semisud, aquí en Quito, y tenemos programas de online. Oiga, aprovechen los centros académicos con grandes catedráticos para que se sigan actualizando y preparando, porque el mundo ha cambiado. Ahora el mundo, ya la gente no come cuentos, ya la gente hace preguntas así. Nuestras ovejas preguntan, porque ya la información está en el internet. Entonces, la formación es importante. Entonces, yo les invito, y ahorita Omar hizo tocó ejemplos como la ideología de género. Esa es una papa caliente. Ese es un fenómeno social que está invadiendo al mundo de hoy. Y si la iglesia no tiene un pensamiento fresco, oportuno, desde la Biblia, para el mundo de hoy estamos más perdidos que Omar y yo en un festival de hombres bonitos. Estamos perdidos. Estamos perdidos. Entonces, estudien, prepárense, que esa es una recomendación de corazón. Y Omar, como líder de educación de El Salvador, yo pongo al servicio el Semisud. Estamos al servicio, cuente, porque el Semisud es un seminario de la Iglesia de Dios. Amén. Y uno de los mejores. Amén. ¿Sí? Amén. Muchas gracias, Pastor Yatensi. Son las 3:56, prácticamente ya estamos cerrando. Le agradecemos enormemente por este tiempo que ha compartido con nosotros. Sabemos que su agenda es muy saturada, muy apretada, pero tomó a bien apartar este espacio para poder estar con nosotros en su labor de biblista, apoyándonos con el artículo 1 de la Declaración de Fe de nuestra Iglesia de Dios, donde dice que creemos en la inspiración verbal de la Biblia. Así es que es una sugerencia, es un llamado muy oportuno hoy en día para cada uno de nosotros a prepararnos más, a capacitarnos. Dentro del Instituto Bíblico estamos comenzando a promover también, aprovecho acá para hacer este anuncio, unos diplomados con respecto a la ideología de género, donde vamos a estar estudiando a fondo lo que es la ideología de género, quiénes fueron los ideólogos, cuáles fueron sus propuestas y hoy en día también cuál es nuestra propuesta como iglesia
con respecto a todo este sistema de adoctrinamiento que ellos quisieron tener y que hay, bueno, transnacionales, familias acaudaladas que están detrás de ello, impulsando esta ideología de género. Y ahora Omar, la pregunta es, dígame, Pastor Yatensi. yo tengo un artículo de 30 y pico de hojas sobre la ideología de género, que fue Excelente. expuesto en Fiel en España. Entonces yo lo pongo a su consideración, le pido a la doctora Jennifer, que es la decana académica, que si usted lo quiere, lo podemos hacer llegar a usted Perfecto. para que usted lo reparta. Excelente. Se lo agradeceré Pero muchísimo. a cambio de Sí. algo, cuando yo vaya a El Salvador me dan pupusa. Claro que sí, tenemos pupusas, usted ya sabe. Aquella vez sé que aprovechó muchísimo cuando vino a comer pupusas y hoy nuevamente, el próximo año, si Dios lo permite, va a estar con nosotros, usted, Pastor Yatensi, para que sigamos compartiendo más estos temas que son de mucha importancia, de mucha relevancia. Bueno, Omar, me despido, chicos. Un gusto en saludarlos a todos. A todos. Bendiciones y fue un placer haber compartido estas pequeñas reflexiones con ustedes. Que Dios los bendiga. Amén. Gracias. Entonces cerramos con esto que les estaba diciendo anteriormente. ¿Qué propuesta vamos a tener nosotros como iglesia con toda esta amalgama que se está dando en cuanto a la ideología de género? Así es que es un llamado a usted, pastor, a usted, líder, a usted, miembro, para que estudie estos temas. Ya el pastor Yatensi dice que nos va a colaborar dándonos ese artículo de más de 33 páginas y juntamente con otros compañeros se ha elaborado toda esa carta didáctica y los hermanos de la Fraternidad Teológica Centroamericana también que nos están apoyando para poder tener este diplomado sobre ideología de género, que es muy importante que lo estudiemos. Así es que muchas gracias. El próximo sábado vamos a estar estudiando el artículo número 2 de la Declaración de Fe con el doctor Darío López y esperamos que todos ustedes también nos acompañen. Vamos a ver la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Vamos a estudiar la Trinidad el próximo sábado, siempre a las 3 de la tarde, y espero contar con todos ustedes. Así es que el Señor les bendiga y hasta el próximo sábado.